¿Qué tal amigos de Solucionando TV? El día de hoy vamos a aprender a utilizar el multímetro. Y bueno, les acabamos de hacer aquí un pequeño dibujo donde ustedes podrán ver cuáles son las funciones del multímetro. Lo vamos a ver de manera muy gráfica primero, después vamos a hacer algunas pruebas. Y esperando que este video sea de su utilidad. Ya saben, siempre hay que buscar un poco de ingenio para hacer las cosas, y vamos a explicarlas de a grandes rasgos. Primero vamos a tener las entradas de los cables, donde vamos a conectar los cables. Vamos a tener una perilla de magnitudes, donde vamos a poder seleccionar lo que vamos a medir, y nuestro display. Hay que recordar que existen varios tipos de multímetro. En mi caso es un multímetro digital. También hay multímetros analógicos, pero bueno, actualmente se utilizan más los multímetros digitales, ya que son más exactos, ¿vale? Vamos a tener primero tres entradas donde van los cables. Vamos a tener la entrada donde va el cable rojo, que en este caso vamos a conectar un cable que es el del voltaje, para poder medir microamperes, miliamperes, diodos y resistencias. También vamos a tener la entrada común, donde vamos a poner nuestro cable rojo, como lo estamos viendo en el video. Y si nosotros requerimos en algún momento medir amperajes, por ejemplo aquí nos dice que máximo 200 miliamperes para este tipo de conexión. Si nosotros queremos superar esa cantidad de amperaje, bueno, el cable rojo lo voy a quitar de este punto y lo voy a trasladar al siguiente punto, donde voy a estar midiendo máximo 10 amperes, ¿vale? Eso es lo que me va a poder medir mi multímetro. Ahora vamos a tener también nuestra perilla de escala. Aquí, como lo acabamos de dibujar, tiene el botón off. Tenemos voltaje de corriente directa, voltaje de corriente alterna. Como vemos, esa pequeña onda nos indica voltaje de corriente alterna. Continuidad, diodos, resistencia, microamperes, miliamperes, tanto en corriente alterna como en directa, ambas, hasta amperaje, tanto en corriente alterna como corriente directa. Y vamos a tener lo que es nuestro display. Bueno amigos, y después de haber observado cómo funciona el multímetro de manera visual, como es en este cuaderno, vamos a pasar a trabajar con nuestro equipo, con nuestro multímetro. En este caso, el multímetro, como podemos observar, es digital. Cuenta con lo que yo les mencionaba, los apartados para poder conectar nuestros cables. También vamos a poder observar la perilla, las magnitudes, asimismo algunos botones de funciones que tiene nuestro multímetro digital, y en este caso nuestro display, donde vamos a poder observar todas las magnitudes que nosotros podamos medir con este equipo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, vamos a conectar nuestros cables, que es un punto muy importante, donde muchas veces se llegan a confundir cuál es el cable, en qué posición va. Bueno, como yo les mencionaba, el cable de color rojo lo vamos a conectar en lo que es la salida de voltaje. Entonces aquí tengo mi cable rojo, lo vamos a conectar en la parte de voltaje, y aquí nos dice qué quiero medir: miliamperes, voltaje, resistencia, diodos, etcétera. Entonces ahí lo vamos a conectar. Una vez ya conectado, ahora ¿qué sigue? Vamos a conectar el cable negro, y el cable negro, como podemos observar, el cable negro va en el común. Si nosotros quisiéramos realizar una medición, en este caso de 10 amperes, como lo observamos en el multímetro, entonces este cable lo tengo que pasar de este punto a este otro punto, como lo habíamos mencionado en el dibujo, ¿vale? Pero en este caso vamos a medir, o vamos a hacer una demostración únicamente con voltaje. Así vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Ahora, ¿qué sigue? Vamos a mover nuestras perillas. Vamos a seleccionar, por ejemplo aquí nos dice voltaje de corriente directa, voltaje de corriente alterna. Nos dice que algunos diodos, nos menciona lo que es
un amperaje tanto en corriente alterna como directa, miliamperes en corriente alterna como directa, amperaje, y este multímetro pues bueno tiene la función de medir temperatura, ¿vale? En este caso solamente vamos a medir lo que es primeramente voltaje, y vamos a seleccionar voltaje de corriente directa. El voltaje de corriente directa hay que recordar que es como toda la corriente que tenemos en las baterías, y bueno, o incluso en las baterías de nuestros automóviles, ¿vale? Entonces voy a seleccionar voltaje de corriente directa. En este caso pues bueno tengo una batería de un celular, y vamos a conectarlo a lo que es las salidas de voltaje para poder medir ese voltaje adecuadamente. Entonces vamos a poner lo que es la punta roja la vamos a conectar en el positivo, la punta negra la vamos a conectar en el negativo, y si nos damos cuenta ya nuestro multímetro empezó a detectar un voltaje de corriente directa, y en este caso nos está mencionando que es de 4.29, ¿vale? También vamos a tener un botón de rango. En este caso voy a poner bien mis puntas, y en este rango yo puedo presionar y me va a mencionar en voltaje, si quiero alguna función en específico, si quiero redondearlo también lo puedo hacer, o si quiero mantener la medición, por ejemplo le aprieto el botón de on que va a congelar la pantalla, yo puedo desconectar esa medición, y el voltaje que tengo en esta batería me la va a seguir marcando en la pantalla porque se congeló la pantalla, y entonces va a mantener. Y si nos damos cuenta, la batería tiene un voltaje de 4.29 volts. Tenemos aquí el símbolo de corriente directa, y nos está diciendo que la pantalla está congelada, ¿vale? Vamos a descongelarla, y automáticamente se vuelve en cero, ¿sale? Ahora, ¿qué sigue? Vamos a medir voltaje de corriente alterna. Bueno, pues ahora vamos a medir voltaje de corriente alterna con nuestro equipo, con nuestro multímetro. Y bueno, hay que recordar que el voltaje de corriente alterno es un poco peligroso. Hay que tener cuidado cuando hagamos este tipo de mediciones. Estas mediciones nos sirven principalmente para saber si hay algún corto, si funciona en este caso los contactos de nuestra casa, o si hay luz en este caso, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es con nuestro equipo vamos a ponerlo en voltaje de corriente alterna. Como podemos observar, va a ser en este símbolo, y aquí no sucede nada si nosotros ponemos las puntas en diferentes lugares. Por ejemplo, yo lo voy a poner en esta punta, y bueno, vamos a hacer la conexión. Vamos a meter esta punta aquí, vamos a ponerla de manera que no se caigan, y vamos a colocar la siguiente punta en nuestro contacto. Y bueno, ya estamos midiendo voltaje de corriente alterna. En este caso nos está dando 124.6 volts de corriente alterna. Hay que tener cuidado, nunca hay que meter directamente los dedos o tocar el contacto, porque podríamos sufrir un choque eléctrico. En este caso es para que nosotros podamos aprender a medir con nuestro multímetro. ¿Qué sucede si yo cambio las puntas? Absolutamente no va a cambiar nada. Posiblemente nos muestre el multímetro un signo de menos. En algunos sí los llega a marcar, en algunos otros no. En este caso no lo está marcando, y nos está dando la medida que yo les mencionaba hace un momento: 124.6 volts de corriente alterna, ¿vale? Esta corriente sí hay que tener cuidado, con todas hay que tener cuidado, pero con esta hay que tener mayor precaución, ya que podríamos sufrir algún choque eléctrico. Bueno, con esto ya vimos dos funciones del multímetro, lo que es el voltaje de corriente directa, el voltaje de corriente alterna. Ya medimos lo que es una batería, también ya medimos la corriente de nuestra casa, o de algún contacto de uso doméstico, donde mencionamos algunas precauciones. Vamos a pasar a otra función del multímetro, por ejemplo,
lo que es medir continuidad. Esta función del multímetro se me hace muy buena, ya que nosotros podemos diagnosticar si algún tipo de cable o algún elemento no funciona. Por ejemplo, como yo les mencionaba, este multímetro me permite seleccionar diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, aquí me dice puedes medir un diodo, puedes medir continuidad o resistencia. Vamos a poner dos cables. En este caso vamos a poner este cablecito. Vamos a ver qué nos muestra. Y nos dice que puedo medir resistencia. Ahorita está en ohmios, en la medida de ohmios, y no me va a mostrar nada porque no tenemos algún tipo de magnitud seleccionada. El cable no me va a mostrar, me va a mostrar a lo mejor alguna resistencia muy pequeña, pero en este caso yo puedo medir también los rangos. Por ejemplo, yo le presiono el rango, me dice ¿quieres medir en resistencia o quieres medir en este caso lo que es también diodos, o puedes seleccionar y medir continuidad, ¿vale? El rango solamente si son milis, micros, megaohms, y lo que es el botón de cel me va a dar la opción para medir diodos, continuidad o resistencia. En este caso lo acabamos de seleccionar en este símbolo que parece como una bocina, que nos va a dar si existe algún tipo de continuidad. Por ejemplo, este cable, si estuviera roto, en este caso no emitiera ningún tipo de sonido. Pero como si funciona el cable, pues bueno, nos está dando un sonido, ¿vale? Si yo quisiera medir la misma resistencia, yo tengo que presionar seleccionar y me selecciona los, en este caso, los megaohms. Pero yo tengo que bajarlo al rango más bajo y de ahí comienzo al rango más alto. Vámonos a pasar a la parte de ohms. Pongo mi cable, lo voy a seleccionar, lo pongo. Vamos a ver, observar la pantalla por favor, en este caso de mi equipo. El otro cable lo tengo que poner, la otra punta lo tengo que poner en la otra punta del cable, y me está dando una medición de 0.3 ohms. ¿Qué pasa si yo muevo el rango? Pues no, el rango es muy grande para medirlo en kilos. Lo sigo moviendo y no me muestra más que 0.3 ohms, ¿vale? En este caso la escala pues es muy pequeñita y puedo medir hasta esa magnitud, ¿vale? Y bueno, con esto hemos visto algunas funciones que puedo realizar yo con mi multímetro. En este caso, como se les mencionaba, voltaje, corriente alterna. Vamos a ver lo que es diodos, resistencia, continuidad y amperajes, ¿vale? No se pierdan más videos de Solucionando TV. Vamos a estar haciendo más diagnósticos, vamos a estar trabajando con más de este tipo de equipos, y vamos a ver qué podemos hacer con este tipo de equipos. Vamos a ver qué más podemos hacer con este tipo de herramientas para poder trabajar con el multímetro, ¿vale? Muchas gracias por vernos, regálenos un like, recuerden seguirnos y nos vemos hasta el próximo video. Muchísimas gracias, nos vemos.